no puede decirse a priori que sean actos médicos aquellos que redunden en perjuicio de la salud, evidentemente, o de la vida de un ser humano, como ocurre con el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, o yendo un poquito más adelante, o más atrás, si se quiere, digamos, todo lo que tiene que ver con la utilización de los embriones producidos por fecundación in vitro. La Asociación Española de Bioética y Ética Médica, que criticó desde el principio esa declaración al señalar que no corresponde al médico, a la medicina, y menos aún a un comité clínico, decidir qué es la vida humana ni el nivel de calidad de vida que es necesario alcanzar para poder conservarlo, y recordó que el Código de Ética y Deontología Médica en vigor, del que hemos hecho ya referencia, afirma que el ser humano embrio fetal enfermo se le debe de tratar de acuerdo con las mismas directrices éticas que a los demás pacientes. La vida del paciente está en fase terminal, la causa de la muerte es debida a una enfermedad que ya es irreversible. Lo que sí que puede hacer el médico es procurarle los cuidados paliativos, que sería la solución para evitar, mediante sedantes, el sufrimiento y para que el proceso de la muerte sea lo menos traumático posible. Aun cuando la sedación pueda suponer un acortamiento, lo importante es que la intención con los fármacos adecuados no sea la de acabar con la vida, lo cual estaríamos hablando ya de eutanasia. La vida empieza en el momento en que se constituye una información genética que está en el ADN y que se conserva de por vida. Todas las células de nuestro organismo se mantienen esa información que ya estaba presente en el cigoto, que es la primera realidad corporal humana. Ahí hay una vida. Por lo tanto, ese es el momento en el que debe de procurarse un respeto y deben de habilitarse, en todo caso, leyes que protejan esa vida, no solamente en la fase adulta, sino también, repito, desde el inicio, desde la fase embrionaria, desde la fecundación en adelante, ya que la vida transcurre sin solución de continuidad durante las fases embrionaria, fetal y, por supuesto, luego adulta. Aquí hay que recordar el principio de la dignidad, que es el gran principio que mencionan todas las leyes, pero que realmente está muy maltratado, porque aunque todo el mundo dice que la vida es digna y que hay que respetar la dignidad del ser humano, realmente luego en la práctica no se tiene en cuenta que todo ser humano, por el mero hecho de serlo, es digno de vivir. Y por el mero hecho de ser humano desde la fecundación hasta la muerte natural, toda persona tiene derecho a la vida. Las leyes que admiten acabar deliberadamente con la vida humana anteponen las corrientes sociales e ideológicas a los principios morales que reconocen el valor inalienable de la vida humana, su dignidad y el derecho a la vida consagrado. Además, no contemplan los deberes éticos de quienes se suponen tienen el deber de atender la salud, que son los médicos. En el caso de la eutanasia o el suicidio asistido, el error nuclear es confundir la pretensión de ese derecho a morir, con el derecho a ser matado. Lo grave es que se reclame el derecho a ser matado por otro y que se pretenda cargar a los médicos del sistema público de salud, que precisamente en su código de deontología pues tienen como principio la defensa y el deber de proteger la vida humana. Pero yo creo que en el mundo de los médicos, al menos en España, yo detecto en los muchos que conozco una, digamos, oposición clara a esta ley de la eutanasia y, por supuesto, también la mayoría de los que yo conozco también al aborto. El derecho a la vida es para ellos está en el código deontológico. La presión de las leyes, una vez que ya se implantan, es como una pisonadora, y lo hemos visto con la ley del aborto, que empezó efectivamente como la del año 85 como una ley de despenalización y ya hoy en día pues se ha convertido en un derecho. Hay un déficit de las enseñanzas de, por ejemplo, la bioética. Hoy en día hay una demanda tremenda de médicos que terminan la carrera y se ven por el ejercicio de su profesión
se enfrentan a determinados problemas éticos y, bueno, pues requieren hay una demanda de estas enseñanzas. Hay un déficit de formación humanística que, bueno, es galopante y que es lamentable.